La Zona Cero. Comienza nuestro monográfico Zona Cero, nuestros queridos monográficos, como siempre, inspirados en Carlos Canales, Jesús Callejo, nuestros exquisitos colaboradores. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿estáis dispuestos a desencriptar? Bueno, a lo que sea necesario o menester. El código secreto de la Biblia. Ya hemos hablado en alguna ocasión, pero supongo que son muchos los oyentes que no pudieron escuchar aquel especial que tuvo tanta repercusión. ¿Y por qué piensas tú, Carlos, que tuvo tanta repercusión? Pues porque es uno de los descubrimientos más sorprendentes y extraños. Se mire como se mire, es decir, independientemente de la opinión que cada cual se pueda formar sobre esta historia, es tan rara, tan extraña, tan curiosa y además tan atractiva que no me parece raro que a cualquiera que lo escuche por primera vez le parezca algo sorprendente y extraño. Lo cierto, Jesús, es que cuando decimos código secreto de la Biblia, seguro que hay algún oyente diciendo ¿lo qué? Eso tiene que Código secreto de la Biblia. Pues así como suena. Yo creo que son las palabras que mejor definen este enigma del siglo XX, porque en el siglo XX es cuando se publicó el libro o cuando se empezaron a hacer todos los datos o todas las pruebas y estamos hablando casi ya de datos informáticos y matemáticos que pusieron sobre la pista algún que otro matemático y algún otro informático de que en la Biblia, en concreto cuando hablamos de la Biblia vamos a hablar de los 5 primeros libros, los del Pentateuco o la Torá, como así lo definen los judíos. En esa parte de la Biblia había algo más que esos 5 libros, algo más que los mensajes históricos y simbólicos, porque lo que contenía ni más ni menos eran unos mensajes cifrados, o mejor dicho, codificados, con una técnica matemática muy sofisticada de alguien que hace miles de años se encargó de registrar ahí, si es cierta esta teoría, no solo los acontecimientos pasados, sino también los presentes y todos los acontecimientos futuros que podrían generar a la humanidad. Y digo bien, todos los acontecimientos futuros, porque no estaría descrito solo un futuro, sino todos los futuros posibles. Carlos, ¿el código secreto de la Biblia es un misterio propio del siglo XX o ya se venía gestando, ya se venía hablando de él a lo largo de los siglos? Los especialistas hebreos lo sospechaban desde hacía mucho tiempo y además algunos argumentaban que era algo demostrable desde finales al menos de la Edad Media. El problema es que las pruebas reales de la existencia de algún tipo de encriptación de la Biblia, por lo menos las más antiguas que conozco yo, y a lo mejor Jesús que conoce alguna otra, las que yo conozco son de hace unos 40 años, cuando un rabino hizo una investigación muy curiosa, que la puedo citar porque es la forma en la cual se abrió el intento de explicar que la Torá ocultaba un posible mensaje o mensajes secretos cuasi infinitos. La primera palabra de la Torá es Jeresit, en el principio. Bueno, la última letra de esa palabra es la T, Taf, en hebreo. Este rabino descubrió que si sumaba 50 letras aparecía una O, 50 una R, 50 una A, si daba el nombre de Torah. Este sistema matemático, que aparentemente simple, vio que se podía extender a otros fenómenos, de manera que se podía dar explicación a extrañísimas combinaciones matemáticas que parecían estar ocultas en el texto hebreo abierto. Doron Whitsum, que fue un gran investigador que había hecho una investigación matemática a través de un ordenador hace ya algunos años, demostró que un sistema simple, tan simple como dejar abierto la totalidad del texto hebreo de la Biblia en un ordenador no demasiado potente, de hecho era un Macintosh 2840, un ordenador pequeñito que puede tener cualquiera en su casa, vio que si las letras se dejaban combinar de manera abierta, como si fuera una especie de sopa de letras, y se seguía una serie de principios, unos principios que de hecho había iniciado Bernard Goldstein, que era un arquitecto de la sinagoga de Hampstead en Londres, y que asistió a un proyecto que se llamaba Project Seed, Proyecto Semilla, que lo que intentaba era buscar alguna causa o alguna razón que explicara las extrañas anomalías que los grandes estudiosos matemáticos hebreos estaban encontrando en la Biblia. Atención, hablo siempre, como ha dicho Jesús, de la Torá y de una Torá en hebreo, no vale en ningún otro idioma. Las primeras que se utilizaron eran Torá rabínicas, es decir, las utilizadas para el estudio profundo de la Biblia. Hay muchas versiones, como es bien conocido, de la misma, pero digamos que se utiliza una versión normalizada. Y, en cualquier caso, lo que faltaba por descubrir es si había alguna especie de motor. Bien, si esto es un sistema capaz de dar datos, es una base de datos. Una base de datos funciona normalmente a través de algoritmos, a través de algún sistema que permite hacer interrogaciones sobre el contenido del texto, de lo que hay allí. Eso era lo que no se ha sabido hasta los años 90. ¿Y de qué forma? Ha llegado la informática, Jesús, y eso ha beneficiado este asunto, ¿no? Totalmente. Sin la informática nunca hubiéramos descubierto este posible código secreto de la Biblia. Y digo nunca porque intentos se han hecho hace tiempo. Hablabas tú de esos antecedentes históricos, ¿no? Porque,
Esto empezó a darse a conocer en los años 80 y sobre todo en los años 90, sobre todo en 1997, cuando Michael Drosnin publica este bestseller, curiosamente casi todos los países, menos en España, ¿no? En España solo llegaron a vender 10.000 ejemplares, cuando en otros lugares fue el número 1 de ventas, que es el Código Secreto de la Biblia, publicado por Robert Laffont y después aquí en España por Planeta. Pero anteriormente se habían hecho bastantes intentos, pero faltaba un elemento fundamental, era la informática. Cuando digo que se habían hecho bastantes intentos es que ya los cabalistas hebreos sabían que dentro de los mensajes de la Biblia había también un mensaje, un código secreto, por una razón. El hebreo siempre se ha considerado como uno de los idiomas sagrados. ¿Por qué? Porque cada una de sus letras contiene una significación, vamos a decir, un contenido verbal y también un contenido numérico. Y eso es lo que hace que, gracias a sus combinaciones y permutaciones, puedas obtener miles, millones de mensajes posibles. Y eso se sabe que es una de las búsquedas secretas que tuvieron los rabinos cabalistas durante muchísimo tiempo, a base de distintos métodos, como era la gematría, por ejemplo, el notaricón, distintos métodos, para intentar intercalar o intercambiar también palabras y buscar sentidos o mensajes ocultos que en una primera lectura no se podían detectar o determinar. Se sabe que también Isaac Newton buscó este código secreto en el siglo XVII y no lo encontró, también por lo mismo, porque le faltaba la herramienta fundamental, que era la informática, que era un ordenador. Algo que el rabino checo Wismandel es el que hace medio siglo empezó a utilizar y, él tomó el texto original hebreo, en principio él trabajó con el Génesis, eliminando los signos de puntuación y juntando todas las letras en una línea enorme, que le salían unos 78.000 caracteres. Estoy hablando solo del Génesis. Y ahí descubrió, anonadado, que se podrían hallar mensajes secretos. Uno de los casos es el que acaba de decir Carlos, ¿no? Que cada 50 palabras se formaba claramente la palabra Torah, ¿no? El nombre que reciben los 5 primeros libros de la Biblia. Es decir, que cada 50 caracteres del Antiguo Testamento se encontraban las letras que formaban esa palabra, Torah. Bastante significativo porque había que eludir la casualidad o el azar. Entonces llegó un tipo, cogió su Macintosh y empezó a desencriptar. Sí. Bueno, el que lo hizo fue un matemático israelí llamado Doron Whitson, que estaba de acuerdo con el que he citado, con Benjamin Goldstein, que era arquitecto inglés, miembro de la Garden Suburb, de la sinagoga de Hastip, en el gran suburbio de Londres, y que fue el que le donó el ordenador para que empezara a hacer algunas pruebas a finales de los 80 y primeros de los 90, con respecto a la estructura que podía tener el código de la Biblia. Pero, a diferencia de mantener un sistema lineal, lo que hizo es que mantuvo un sistema de sopa de letras infinita. Bueno, el ejemplo que utilizaron Whitson y sus ayudantes, que además fue publicado en el Boletín Norteamericano de Ciencias Estadísticas en agosto de 1995, y que fue un test que pretendía encontrar en el libro de Génesis alguna referencia a los más de 30 rabinos postalmúdicos, empezando con Ibn Ezra el Magrabaj de Praga hasta el Baal Shem Tov, es decir, 30 rabinos muy conocidos dentro de lo que era el mundo de los estudios bíblicos entre los judíos. Bueno, fue asombroso. Fue asombroso porque todos aparecían relacionados con algún elemento propio de su vida, bien la ciudad de nacimiento, bien los campos de su estudio. Whitson, que aún entonces mantenía todavía algunas dudas sobre algo que le empezaba a dejar ya boquiabierto, se le ocurrió hacer una cosa que en aquel entonces, estoy hablando de 1995, estaba muy de moda. Y es que decidió utilizar la palabra AIDS, SIDA, en inglés, para ver con qué entorno aparecía cruzado. Las palabras que cruzaban AIDS son, y es verdad, virus, IVH, que es inmunidad, aniquilar y monos. Qué barbaridad. Esos son los primeros datos sorprendentes. ¿Pero qué otros misterios fueron desencriptados, Jesús? Pues poco a poco, gracias a este sistema, ¿no? Que este rabino que hemos dicho, Wismandel, que es el que creó un poco la técnica, que luego se empezó a llamar como secuencia de letras equidistantes, y que tanto Doron Whitson como, Eliyahu Rips empezaron a practicar. Y este fue uno de los pequeños errores y críticas que le lanzaron a Michael Drosnin, porque en el libro de Drosnin decía que era prácticamente Eliyahu Rips el que había creado este método cuando no era verdad. Anteriormente a él, pues otras personas se habían puesto ya en la pista, ¿no?, de esta secuencia de letras equidistantes, y el matemático judío Eliyahu Rips pues era uno más dentro de este equipo, que sí que aportó cosas importantes, pero desde luego no se le puede atribuir el mérito de esta descodificación secreta de la Biblia. ¿Qué resultados? Bueno, pues aparte de esos primeros hallazgos sorprendentes, a encontrar el nombre de los 32 rabinos más importantes con sus fechas respectivas de nacimiento y de muerte, lo cual
también evitaba la casualidad. Y fíjate hasta qué punto, porque solo uno de estos datos que estuviera codificado realmente en la Biblia, si fuera así, y estamos hablando de una sopa de letras, pues de 304.805 letras hebreas que compondría toda la Torá, todas seguidas, sin signos de puntuación. Bueno, pues la posibilidad de que solo uno de estos rabinos con estos datos apareciera realmente codificado sería de una entre 62.500. Y aparecieron 32. Y aparecieron 32. Por lo tanto, creo que eso, para cualquier matemático de estadístico... Para cualquier matemático aficionado a la lotería, la posibilidad de que a una persona le toque el gorno de Navidad es una 60.000. Sí, claro. No, lo pongo como ejemplo. Claro, y aquí claro. ha aparecido 32 veces, pero relacionado siempre con algún elemento propio del rabino. O sea, tocó 32 veces la lotería. Efectivamente. Pero en solamente la primera investigación. El primer toque al azar. Sí, eso ya demuestra el nivel que estaba generando la problemática de la investigación sobre el Código Secreto de la Biblia. Hombre, yo supongo que ahora nuestros amigos de la Rosa de los Vientos, de la zona cero, se estarán preguntando, bueno, ¿y qué tipo de profecías, qué tipo de vaticinios han sacado? Bueno, vamos a ver, antes de hablar de esto, yo creo que conviene también que hagamos una especie de composición del lugar, que es importante. Hemos hablado de una gran sopa de letras, de una hebra casi infinita de letras hebreas, pues, que serían las que componen estos 5 libros, y que, como he dicho antes, serían 304.000 caracteres o letras hebreas. O sea, que ya estamos hablando de una sopa de letras gigantescas. Para que estas coincidencias sean significativas y estén demostrando realmente que el mensaje que está dando es real y no es una mera casualidad, al lado de la palabra que uno busca, porque además hay ya un programa informático, ¿no?, que se puede adquirir. Hace 2 años estaba por 10.000 pesetas, me imagino que ahora ya estará más barato, que cualquiera puede comprar e instalar en su ordenador con un pequeño defecto, y es que para que sea auténtico tiene que ser en hebreo, y entonces hay que saber algo de hebreo para poder empezar a codificar y descodificar los mensajes. Pero bueno, para que el mensaje realmente tenga cierta significación, la palabra clave que tú buscas tiene que estar cruzada o tiene que estar relacionada, bien por encima, bien por debajo, bien al lado, con las otras palabras que están definiendo esto, ¿no? Por ejemplo, una de las ocasiones aparece verticalmente el verbo morir, y abajo de esta palabra aparece una palabra muy significativa, ¿no?, que es presidente Kennedy. Por lo cual ya se estaba, pues poniéndolo la pista que el presidente Kennedy, estamos hablando de John Fisher, iba a morir, iba a venir asesinado. Pero cuando se buscó más combinaciones o más datos que pudieran ampliar, ¿no?, esta información, oblicuamente aparece un nombre, y es Dallas, la ciudad donde fue asesinado. Es decir, que poco a poco una gran cronología mundial, ¿no?, van apareciendo cosillas curiosas, porque lo mismo que ocurre con Kennedy también ocurre con los asesinatos de Anwar el-Sadat, de Robert Kennedy y de Isaac Rabin, ¿no?, donde aparecen las palabras asesino que asesinará cruzadas con el nombre de Rabin. Que ese es el caso más interesante, porque fue el que despertó ya una alarma muy seria en Israel y en todo el mundo, y que Drosnin recoge muy bien en su obra, porque en el caso de Rabin, a diferencia de los que hemos comentado hasta ahora, fue conocido con anterioridad. Aún es más, fue informado. Y el gobierno israelí sabía perfectamente que los investigadores que lideraban, en concreto, tanto Doron Whitson como Jeffrey Cohen, habían llegado a la conclusión de que Rabin aparecía cruzado con una palabra que podía indicar. Ellos nunca pensaron que podía ser un judío, pero sí al menos que podía sufrir un atentado. Bueno, Rabin lo supo y no hizo nada. Lo que pasa que es que todo el mundo sabe qué ocurrió. Hay una ligera discusión ahí, porque el caso Rabin ya fue tan serio que motivó algunas polémicas en el sentido de decir que tal vez la interpretación de las letras que forman las palabras depende mucho de la traducción que se le quiera dar, porque a veces en orden inverso o en orden diferente, hacia arriba o hacia abajo, hacia izquierda, hay que reconocer que es una especie de sopa de letras gigante, podrían dar sentido a frases no tan exactamente parecidas a las que a veces se ha hecho o se ha querido hacer. No obstante, voy a poner un ejemplo, porque claro, los israelíes básicamente se centraron en lo que era su entorno, en lo que ellos les preocupara. Hay una secuencia de 248 letras que empieza por una palabra de un pasaje de la Biblia, que no voy a decir ahora cuál es, que en intervalos de 76 y 312 daba un año, que era 1989. Cada 312 letras coincidía una fecha, 3 de junio, y siempre un año, 1989. Bueno, las letras daban al revés la lectura de una palabra que era Khomeini. Eso es Khomeini.
Bueno, cruzado aparecía el 3 de junio de 1989 en Irán. Es la fecha de su muerte y el lugar. Es decir, a partir de datos de este tipo, que son, la verdad, que son aterradores, cuando los ves, porque es que te quedas y dices, bueno, pues empezó una investigación mucho más seria en relación a lo que podía ser el destino de Israel. Y es donde de verdad se ha levantado una polémica que todavía no está cerrada. Porque algunos de los vaticinios que probablemente parecen estar indicados no se han cumplido o falta tiempo para cumplirlos, porque no es posible siempre cruzarlo con fechas. Eso le hizo pensar a algunos investigadores lo que ha dicho Jesús al principio. Es como si el texto fuera mutable, pero es que eso es imposible, porque los textos no pueden mutar, dado que el orden secuencial de las letras ya lo tenemos. Pero es como si fuera capaz de adaptarse bien en línea oblicua, o bien hacia atrás, o bien al revés, en función de hechos diferentes. Es como si hubiera estado abierto a una pluralidad infinita de posibilidades que van cambiando según cómo el hecho se produce. Pues sería el engranaje más complejo jamás concebido, ¿no? Para mí sí, para mí de ser cierto solo una pequeña parte, ya no digo la totalidad, porque entonces nos encontraríamos con el libro en fin, más extraordinario de toda la historia, pero solo aunque sea cierto una pequeña parte de estas investigaciones que han llevado a cabo bastantes personas, y loco, estamos hablando de matemáticos, de informáticos, no estamos hablando de parapsicólogos, ni de gente afín al ocultismo. Lo que pasa es que después, claro, por supuesto, todo el mundo arrima su sardina al ascua del código secreto e intentan ya buscar interpretaciones que a ellos les convienen. Pero lo que estamos aquí diciendo, ni más ni menos, por eso me parece un libro fascinante, es la posibilidad de que una inteligencia hace al menos 3.000 años, o por lo menos, codificara el texto de la Biblia para dejar encriptado unos cuantos mensajes, y ojo, y aquí lo importante, que solo podrían ser conocidos en la segunda parte del siglo XX, es decir, cuando la informática estuviera desarrollada. Y eso se ha ido comprobando punto por punto. Es verdad que hay acontecimientos pasados que se puede decir, hombre, que el término aeroplano aparece cruzado con los hermanos Wright, o que Edison aparezca cruzado con las palabras electricidad y bombilla, son cosas que han pasado y se puede como forzar el mensaje. Pero no es así, porque siempre que aparecen cruzados o aparecen muy cerca de la palabra clave, nos está indicando algún acontecimiento muy determinante con el término que estamos buscando, bien sea con Wright, sea con Edison, sea con Hitler, donde aparece cruzado asesino nazi, etcétera, etcétera, etcétera. La casualidad es tan improbable en este caso que desde luego tenemos que quitarnos el sombrero y decir quién está detrás de este código secreto. O sea que al final, Carlos, somos figurantes en un destino preconcebido. Claro, eso es lo que algunos investigadores, como un rabino inglés como Jeffrey Cohen, se resisten a aceptar. De hecho, Cohen, que es uno de los grandes enemigos del uso que se le está dando al código secreto de la Biblia, ya ha llegado a decir, y tiene algo de razón, que el gran peligro que esto oculta es que en manos no adecuadas podría llevar a los jóvenes israelíes a un fundamentalismo extremo. Hay que tener en cuenta que en algunos de los elementos la búsqueda se está orientando de manera ideológica. Están buscando a la paz como locos, ¿no? Claro, es decir, no, lo que decir, pues es un ejemplo muy bueno. Efectivamente, los investigadores tienen la tendencia a buscar lo que más les preocupa. Luego Jesús sé que va a poner algún ejemplo algo aterrador, de verdad. Pero yo voy a poner uno de los más divertidos. Es que, por ejemplo, un grupo médico hizo un análisis en el Génesis 43-34, donde narraba un incidente de Benjamín. Y bueno, a partir de ahí pudieron cruzarlo para diagnosticar la enfermedad que mató al hijo de Jacob, porque se cruzaba con la palabra diabetes. Bueno, pues cosas tan originales, ingeniosas como esta, están perfectamente abiertas a que cualquier investigador que tenga un sistema informático accesible, que tenga un mínimo de conocimiento, bueno, un mínimo, algo más que un mínimo de conocimiento de la Biblia y del hebreo, pueda llegar a hacer búsquedas que cuando las interpretas es cuando pueden dar lugar o bien a pensamientos de tipo fundamentalista o bien a criterios políticos que a veces convendría alejar. Estaba pensando ahora en una investigación que se hizo sobre cómo tenían que ser las fronteras futuras de Israel, basado en un paraje, en concreto el Génesis, en el capítulo 15, donde Abraham Yahvé le dice a Abraham cuál será la tierra que le dará. Entonces, estas cosas son evidentemente peligrosas, no tanto por lo que pueda contener, sino por qué le queremos preguntar. Bueno, pues evidentemente nos podemos encontrar ante uno de los descubrimientos más sorprendentes y más reveladores del siglo XX, ¿verdad, Jesús? Yo creo que sí, sin duda alguna. Y a ver qué pasa con el XXI, ¿qué nuevas me traéis? Claro, fíjate que estamos hablando pues de una especie de juego, sí, de juego claro. Fascinante y de juego peligroso. Porque introduzco palabra y veo de ti, ¿no? Si aparece descrito el pasado con tanta fiabilidad, también aparecerá el futuro. Y esto, los agoreros, ya sabes que se apuntan al carro y han dicho, pues vamos a meter ahí palabrillas claves, a ver qué pasa. Y por ejemplo, vamos a meter la palabra holocausto. Holocausto. O vamos a meter Armagedón. A ver qué pasa. Porque
algo tiene que pasar, algo le tiene que cruzar. Y ahí podemos determinar realmente si va a haber un fin del mundo. Y claro, eso se ha hecho. ¿Cómo no? Tenemos ahí un documento extraordinario porque nos permite millones de combinaciones. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que cuando se ha metido este tipo de palabras, aparecen 2 años inquietantes, que es el 2000 y el 2006. El 2000 ya ha pasado. Y estamos hablando de 2 años que le cruzan estas palabras: guerra mundial y holocausto atómico. Como... Espérate que me abraza Carlos. Como el 2000... Sí, no, es que es curioso, ¿eh? De todas formas, me adelanto a decir, y eso también lo comenta Michael Drosnin en su libro, que digan lo que digan, todas estas combinaciones posibles de letras o los cruces de palabras, realmente el futuro siempre puede ser cambiado. Esta es una premisa que no hay que perder de vista. Y cuando se barajan estos datos, el primer año, que es el 2000, aparece en 2 ocasiones, pero el que más posibilidades matemáticas tiene de que sea cierto es el 2006. ¿Por qué? Porque además de aparecer con más frecuencia el 2006, por supuesto, dentro de la cronología judía, ¿no?, que sería el 5700 y algo. Bueno, pues, ¿qué le pasa al 2006 según el código secreto de la Biblia? Pues que queda cruzado con la palabra holocausto atómico. Y lo que está indicando, bueno, y aparte, y Armagedón es otra de las palabras que no cruza, pero que está cercano al 2006. Claro, los datos son vagos, se puede interpretar de muchas maneras. Lo que sí nos están advirtiendo es que si en el 2000 ya pasó una de las crisis, además es una de las crisis muy significativas, porque aquí hay mucha gente que lo apunta como un fracaso del código secreto de la Biblia, y es que decía que Benjamín Netanyahu va a morir asesinado. Y que cuando muriera asesinado se iba a producir una especie de oleada bélica, ¿no?, en Oriente Medio, que iba a provocar, a desencadenar, pues el holocausto final. Netanyahu no murió cuando era primer ministro. Curiosamente, parece que se quiere presentar a las elecciones y a lo mejor el código secreto estaba aplazando pues este acontecimiento. No lo sé, no nos vamos a adelantar tampoco nosotros. Pero Netanyahu lo ponía como uno de los elementos primordiales para que algo se desencadenara, y que si en el 2000, y esto parece que se puede deducir del código secreto de la Biblia, no se atacaban los conflictos tan importantes que hay entre los palestinos y los judíos, eso sí podría ser el principio del fin, que podría desencadenar una especie de guerra sin precedentes en el 2006, donde estarían implicados no solo Palestina e Israel, sino también Rusia, China y Estados Unidos. Bueno, Jesús, me voy a desenganchar de Carlos Canales porque estoy ojiplático con lo que acabas de revelarnos. Todo esto aparece en el pequeño código secreto de la Biblia. Pequeño, pero por lo que nos contáis, es un libro que se puede ampliar, puedes introducir cualquier concepto y te da sus links, ¿no? Hasta el infinito, claro, por aquí hemos hablado de 2 fechas, pero aparecen más. ¿Hay más fechas? El código... Hemos hablado del 2000, del 2006... Del 2006, y habla de otras fechas y otras posibilidades. En concreto, de los años 2010 y 2012 también aparecen junto a palabras inquietantes. En concreto, a cometa, tanto el 2010 como el 2012, y las palabras días de horror atraviesan el año 2010. Y justo debajo se puede leer oscuridad y tinieblas, atravesando en concreto el término cometa. Claro, ¿qué nos puede indicar este mensaje? Pues es fácil la interpretación, la posible interpretación. Realmente el texto oculta entre líneas pues una posible colisión de un cometa con la Tierra en el año 2012. Curioso lo del 2012 porque ya lo hemos dicho alguna vez. Alguna de los mayas, ¿no? Claro, es que es el año del fin del mundo para las profecías mayas. Y ahí, bueno, pues parece que comenta o prefigura o vaticina una catástrofe en este año en concreto. Pero claro, el texto en líneas superiores aparecen otras palabras inquietantes. Hemos dicho oscuridad, tinieblas, que cruzan el término cometa, pero por encima aparece estas 2 palabras: tierra calcinada. En fin, son comentarios, ya digo, que no tienen mayor importancia que la que le queramos dar, por lo que acabo de decir, porque el futuro siempre puede ser cambiado, y por lo que nos está revelando el código secreto, si es cierto, son las múltiples posibilidades
que le pueda acontecer a nuestra humanidad. En definitiva, todo puede ocurrir, todo se puede prevenir, porque todos los futuros posibles están contenidos en este código. La cuestión es que nosotros, la humanidad, debemos estar a la altura de las circunstancias y escoger el más óptimo. Sí, pero por si acaso, Carlos, lo que nos interesa saber es si hay alguna fecha más allá del 2012. Sí, por ejemplo, estaba viendo ahora mismo y para que sí, pero hay alguien más. Está recordando ese chiste. Sí, aparecen fechas constantemente. El problema es que es muy difícil. Vamos a ver, el cálculo está hecho en función de cruces de palabras que no necesariamente tienen un significado por sí mismas, sino que hay que vincularlas con un contexto. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, que el año 2113 está codificado entre el Deuteronomio 29-24 y el 33-14. Dice literalmente: desolada, vacía, despoblada, cruzada con gran terror, fuego, terremoto. En el 2113. Pero claro, no hay contexto, no hay nada alrededor de las palabras que cruzan. Entonces, con este ejemplo le pongo porque la búsqueda numérica de años se dejó hacer por esto precisamente, porque por encima de los años en los que vivimos no tiene ningún sentido, dado que no se captaba cuál puede ser el significado. Por ejemplo, alguien decidió meter la palabra Ramala, bien conocida ahora mismo. Bueno, sí. Ramala aparece cruzada en números 32-25, atravesando el holocausto atómico, números 29-9, y con el texto oculto diría, de manera completa, si siguiéramos la línea: Ramala cumplió una profecía. ¿Pero cuál? Es decir, el problema que se encuentra en los análisis que se han hecho al futuro es que no entendemos el contexto en el cual está expresada la palabra. En cierto modo, aunque es algo más limpio, es algo parecido a lo que ocurre con todas las profecías del corte clásico. No se sabe nunca cómo se puede interpretar con un contexto claro si no das un dato muy obvio. Por ejemplo, Saddam aparece cruzado con Golfo, guerra. Está muy claro. Es bastante evidente. Sin embargo, hay otros que exigen algún tipo de mecánica numérica clásica de los investigadores de la Biblia, que no está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, Arafat aparece en Deuteronomio 9.6 debajo de la palabra el fin de los días. Pero vuelve a aparecer también, de nuevo, en Deuteronomio 19.10 y en Números 28.9, junto a una forma que no expresa nada en sí mismo, que es simplemente una aproximación de fechas. Dice, antes del término. Bueno, ¿y qué? ¿De qué término? Antes del término y el fin de los días. Bueno, y en cuanto a nombres españoles, yo no sé si preguntar esto, pero ¿se sabe algo? Bueno, de la investigación esta que hizo Michael Grosny, pues poco podemos deducir ahí, porque él se basa más en acontecimientos internacionales. ¿Qué importamos nosotros? Efectivamente. Lo que sí está claro... Hace falta entonces un matemático o un informático español que se dedica a esto. Que se dedica a esto, que tenga ese programa informático y que sepa hebreo. Claro, porque lo importante está codificado en el texto, en texto hebreo, no en griego, porque sabes que gran parte de la Biblia también está escrita en griego, sino en hebreo, por esa razón que yo decía antes, porque se considera uno de los idiomas sagrados, y uno de esos idiomas que bien interpretado y bien leído, pues es el que tiene códigos secretos para analizar en detalle. Que hay connotaciones españolas, evidentemente, porque según eso incluso nosotros, nuestros nombres, incluso el programa La Rosa de los Vientos también estaría ahí, porque ahí contendría todos los presentes y todos los futuros posibles. Lo único es saber buscar, saber interpretar y saber deducir que esos acontecimientos nos están llevando a uno de los posibles fines. Por eso digo que no nos está diciendo nada y nos está diciendo todo. Bueno, pues ya lo saben los amigos de La Rosa de los Vientos, podemos estar en el código secreto de la Biblia. Solo hace falta un informático, un matemático español que sepa hebreo y que se atreva a traducir o a desencriptar. Hay una cosa muy curiosa, y es que hay palabras que parecen especialmente tozudas dentro del código. ¿Qué es lo que realmente, a mí, y ahora ya hablo a título personal, más me ha preocupado? Es decir, yo realmente, después de ver la opinión de Jeffrey Cohen, que es uno de los grandes escépticos de la utilidad del código de la Biblia, y es un rabino prestigioso, pues bueno, realmente cuando lo ves, pues te hace dudar y dices, bueno, puede tener razón, realmente quizás aparecen cosas con palabras a las cuales siempre puedes sacar algún sentido. Es difícil, por lo que ha hecho Jesús antes, por lo de la posibilidad numérica de las coincidencias. Pero voy a poner un ejemplo de lo que ellos llaman la tozudez de los números. Libia aparece en 3 ocasiones. La primera junto al holocausto atómico, atravesándolo. La segunda, de nuevo junto al holocausto atómico, cruzándolo. Y la tercera, de nuevo, junto al holocausto atómico, a la derecha. Misma línea. Todas en Éxodo 34, 6, 7. Y dices, bueno, ¿por qué? Hay cosas que sé que es los palabras de sombrajo, ¿eh? Claro. Pero es que a alguien se le ocurrió añadirle una palabra a Libia. Entonces dijeron, ¿qué palabra? Y dice, bueno, dada la situación, añade artillería. Y pusieron artillería Libia. Éxodo 21-22, números 1-38. Pasaría, tal como aparece escrita. Hombre, algo significativo, que yo creo que también hay que decir, porque muchos oyentes se lo estarán cuestionando,
Dice, hombre, estamos hablando de la Biblia, pero ¿qué pasaría si cogiéramos cualquier otro libro en hebreo, hiciéramos el mismo sistema, ¿no? Esta secuencia de letras, las pusiéramos ahí como una sopa gigantesca, quitáramos signos de puntuación, es decir, el mismo mecanismo que se ha utilizado para descifrar este código secreto. Ocurrirá lo mismo, porque claro, ahí estamos hablando también de miles, de cientos de miles de combinaciones. Y es que se ha hecho también, porque estamos hablando de un juego informático creado por al azar, realmente se puede encontrar secuencias perfectas con cruces significativos de palabras, y se hizo con una novela pues importante, bastante significativa también, que era Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Y se intentó encontrar, utilizando ya algún sistema, ocultando todas las letras, se intentó encontrar códigos secretos. Pero el equipo de Wigton y Rips comprobó que eran secuencias de letras o códigos fortuitos, ya que las letras aparecían muy separadas entre sí y los valores significativos que podían encontrar cuando te creaban palabras claves, como podía ser Segunda Guerra Mundial o Hitler o Einstein o lo que fuera, pues sí obedecían a la casualidad por la poca frecuencia que se daba y aparte porque después no venía complementada con otro tipo de mensajes cruzados, oblicuos o por encima o por debajo. O sea que no hay otro ejemplo. No hay otro ejemplo, ya te digo, porque se han hecho ejemplos comparativos con Guerra y Paz, con otras obras conocidas, ahí sí que forma parte de la casualidad. Y cuando estos dos matemáticos dijeron que ahí no se podría decir que existe esa especie de inteligencia que subyace en todo el texto de la Torá o del Pentateuco, pues sus razones tendrían. Solo se da con los 5 primeros libros de la Biblia. Luego además es muy difícil buscar, porque por ejemplo, una de las cosas que más costó es el intentar encontrar códigos no secuenciales, es decir, que no fuera una secuencia directa, o que fueran secuenciales pero situados a enorme distancia. Por ejemplo, la palabra Hiroshima, y se tardó mucho en descubrir, está codificada en una secuencia equidistante de 1945 letras. Por ejemplo. Es un libro curiosísimo. Claro, es tan absolutamente fascinante. Sí. Claro, porque muchos pensarán que es que las letras van seguidas, y no es así. Es decir, hay veces con la letra, bueno, ya pusimos el ejemplo antes de la Torá, que iban cada 50 letras, ¿verdad? A veces aparece cada secuencia, imagínate, cada 1200 palabras aparece una letra, cada 1200 palabras otra letra, que todo junto da un mensaje o da una palabra. O la interpretación es a veces completa. ¿Dónde está la casualidad? Lo que he contado es real. He dicho, fijaros que he dicho 1945, es una fecha cristiana. Sí. Sin embargo, Holocausto Atómico aparecía junto al número 5705, que es el 1945 hebreo. Es decir, es distinto. Bueno, pues son esos datos tan sorprendentes que nos han dejado a todos un poco atónitos, ¿verdad? Siempre que hacemos este programa no dejamos de estremecernos, ¿verdad, Jesús? Siempre ocurre lo mismo. Yo creo que sí, el hecho de tener ese instrumento, esa herramienta, ese arma, casi ese juego, ¿no? A nuestra disposición, pues por un lado te da muchas esperanzas y muchas ilusiones y muchas expectativas, pero también crea cierto pavor, crea pues esa cierta inquietud de que pueda estar ahí todo nuestro futuro codificado de alguna manera. Pero desde luego bienvenidos sean estos descubrimientos, si es así, nos da muchísima luz, no solo con los acontecimientos que nos esperan por presenciar en el siglo XXI, sino que nos da mucha luz sobre quién fue el autor real de la Biblia. ¿O quiénes? Para los que quieran pasar un ratito de miedo, voy a leer lo que a mí me impresionó más del libro de Drosnin, que me pareció increíble. Muchos oyentes recordarán que el mayor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos se produjo el 19 de abril del 95, cuando a las 9 de la mañana Timothy McVeigh hizo explotar un camión, una bomba, en un edificio federal en Oklahoma. Bueno, una vez que fue identificado, un estudioso judío norteamericano descubrió que literalmente aparecía de la siguiente forma: Oklahoma, alineado a la derecha con terrible muerte pavorosa, cruzado con habrá terror, a la izquierda del edificio Murrah, a la derecha de desolados aniquilados, bajo muerte, junto a muertos despedazados. La conclusión de la lectura literal es: su nombre es Timothy McVeigh, día 19, en las 9 horas por la mañana en Bosco, sorprendió terror a 2 años de la muerte de Cores. Pero es que David Cores es el que murió en el rancho de Waco. Es tan aterrador. Eso, cuando yo vi las fotografías del ordenador marcando los cruces, dije, bueno, esto no puede ser verdad. Esto supera cualquier cosa que alguien se pueda imaginar. Yo supongo que muchos amigos van a arrasar nuestra centralita esta noche diciendo dónde podemos encontrar el código secreto de la Biblia. Bueno, pues yo creo que merece la pena que lo contemos, ¿verdad? Es la editorial Planeta. Se titula así, el código secreto de la Biblia, de la editorial Planeta, y el autor es Michael Drosnin. Bueno, pues ahí está, por si queréis saber algo más. Código secreto de la Biblia, esta noche en nuestro monográfico Zona Cero, con los aterrados Jesús Callejo y Carlos Canales. Quería comentar para acabar lo que dijo Arthur C. Clarke al leerlo. Sí. Dijo, esto es exactamente igual que el monolito de 2001. Un enigma.
Un salto evolutivo. A saber. Bueno, pues hasta aquí los monográficos Zona Cero. Yo, por cierto, ya he estado desencriptando, porque yo soy matemático e informático, como todos sabéis. Y efectivamente, en el año 2006 aquí estaremos los tres para contarlo. Claro, evidente.